Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, maestra. Vamos a comenzar la clase de esta semana. Específicamente el día de hoy, pues vamos a darle continuidad a lo que es el temario de Derecho Civil 1. Dentro del temario de Derecho Civil 1, aunque vienen figuras bastante puras en materia civil, también en nuestro temario contempla y cobija, así como en algunos otros temarios de diversas instituciones, lo que es el derecho de familia. Entonces, pues es importante que pues vayamos compaginando y ver precisamente esta relación entre el derecho familiar y el derecho civil, toda vez que existe una simetría bastante importante que cobija eh, el derecho en estas dos peculiares ramas, porque sí son ramas individuales. Entonces, pues vamos a abocarnos un poquito en derecho de familia en estas siguientes sesiones clase y al finalizar una o dos sesiones clase antes del cierre de la asignatura, pues vamos a ver las figuras jurídicas, un repaso de todo lo que hemos visto desde lo que es la persona, el concepto de persona, y evidentemente también un poco de lo que es el acto jurídico, el patrimonio, los atributos de la personalidad y bueno, la importancia de revisar estos antecedentes, un poquito de lo que es el derecho real, los derechos personales, saber distinguirlos es bastante primordial para el siguiente curso de Derecho Civil 2, principalmente porque se vienen derechos de las obligaciones y me parece que aquí también en lo que es familia se puede observar bastante bien lo que es el concepto global de las obligaciones y un poquito la lógica respecto a cómo nacen esas obligaciones. Este es un ejemplo del nacimiento de obligaciones acorde a la ley o respecto a la ley, porque hay nacimiento de obligaciones también que surgen a través de los actos jurídicos. Entonces, es importantísimo que sepamos distinguir evidentemente el origen, el surgimiento de las obligaciones que nacen a través de la ley o a través de la legislación y las obligaciones que nacen a través pues de los actos jurídicos, es decir, que media la voluntad propiamente del individuo, ¿no? De las personas para obligarse en ciertos términos, ¿no? En las obligaciones de dar, de hacer, de no hacer, que es prácticamente también como obligación de abstenerse, ¿no? A ciertas cosas. Pero esto, bueno, pues ya va en el transcurso de Derecho Civil 2, 3 y 4. Prácticamente, pues viene derecho de las obligaciones, contratos civiles, y evidentemente pues derechos reales, derechos personales, que va todo conjunto, ¿no? La materia civil es bastante amplia, pero pues vamos a concatenarlo en este momento pues con lo que es el derecho de familia. El derecho de familia propiamente dicho es aquel derecho que también lo podemos encontrar como una rama del derecho o la clásica definición del conjunto de normas jurídicas. El conjunto de normas jurídicas ya vimos que lo que comprende, ¿no? Por ahí ya estuvimos observando y analizando un poco sobre lo que es la jerarquía de normas, e inclusive el proceso legislativo, ¿no? Lo que contempla normas a nivel federal, estatal, local y bueno, la normatividad no se apega única y exclusivamente a las leyes. También lo pueden ser decretos, lo pueden ser circulares, lo pueden ser reglamentos. Entonces, la naturaleza de cada una de estas normas jurídicas, obviamente, pues van encaminadas a particularidades específicas de ciertas ramas o áreas del derecho, ¿no? En este caso, pues podemos contemplar, hay una parte muy importante en este curso de Derecho que se viene y que obviamente ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación, que es un derecho procesal, un nuevo código procedimental que cobija a nivel nacional el procedimiento civil y familiar,
que es el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que ya está publicado, se publicó el 1 de junio, me parece, en el Diario Oficial de la Federación, si no me equivoco. Entonces, pues como vemos, tiene bastante poquito ese código. Sería bastante interesante poder darle una leída a lo que son esas figuras jurídicas, pero hay que tener en consideración que es un derecho ya procesal. Para poder aplicar el derecho procesal, el derecho sustantivo, que es la sustancia para poder hacer el proceso, para hacer pues del proceso justamente algo lógico, algo que tenga una base jurídica, la sustancia es esto, el derecho civil, el derecho de familia para este código, este nuevo código nacional civil y familiar, ¿vale? Entonces, esta es la sustancia, pero esta sustancia la podemos tener, obviamente, o sacar del Código Civil Federal, del Código Civil para el Estado de México, y evidentemente, pues va a depender el ámbito de aplicación de la norma jurídica, en este caso de la norma procedimental, si hablamos de lo que es el Código Nacional, el Código de Procedimientos Civiles y Familiares, ¿no? A nivel nacional. Pero bueno, ese punto lo dejamos pues pendiente y pues también va a ser parte de las actividades, de las últimas actividades que va a conformar nuestra asignatura, para que también estoy estructurando eh, la, la, la materia ya para darle la forma final a nuestra asignatura y pues va a estar arriba todo el contenido que hemos visto y además pues material de apoyo para que ustedes puedan complementar la asignatura o realizar sus actividades o pues prácticamente pues tener esa información a la mano, ¿no? Y la materia que ustedes tengan. Y bueno, la recomendación es descargarla, guardarla en una carpeta para que también tengan esa información, además de que puedan investigar por fuentes diversas. Ahora, el derecho de familia aquí lo contempla como el conjunto de normas jurídicas que van a regular las relaciones personales, patrimoniales. Esta parte es importante porque el patrimonio además pues estudiamos que es un atributo de la personalidad, es que toda persona tenemos pues el derecho a tener patrimonio. Ahora, nuestro patrimonio también se va a englobar aquí en el derecho de familia, evidentemente conjuntamente con las relaciones personales que tengamos con los miembros de nuestra familia o de nuestra familia frente a terceros. Entonces, el derecho de familia, por la naturaleza de las relaciones jurídicas entre los sujetos, hasta la última diapositiva, se van a, eh, pues, van a aparecer cuáles son esos sujetos y sus efectos, que forma parte del derecho privado. Aquí hay una parte bastante importante que puede catalogar a un derecho familiar. Algunos autores inclusive han tenido pues una argumentación bastante importante e interesante en relación a clasificar la clasificación del derecho de las ramas jurídicas que contempla un derecho público, un derecho privado y un derecho social. El derecho de familia, por ahí tenemos pues que es de gran importancia y que bueno, vienen principios bastante importantes que más adelante pues podemos revisarlo, que también va a ser parte de una actividad que en este caso pues cobija el derecho siempre va a cobijar más a las personas que sean del sector vulnerable. Entonces, no nos sorprenda que los menores de edad tengan un principio denominado interés superior del menor, que inclusive pues es a rango constitucional y a nivel internacional. Esto se aplica al derecho de familia de oficio, es decir, las autoridades o los órganos judiciales, jurisdiccionales, están obligados a prever, pues de cualquier forma, la máxima protección a los menores de edad, sin necesidad que los tutores o quienes ejerzan la patria potestad, que obviamente son figuras que vamos a estar revisando, eh,
aunque ellos tengan deficiencias respecto a su grado de representación y de protección para los menores, una vez que se tome en conocimiento la autoridad judicial, esta debe de hacerlo mejor, sin importar los intereses de papá o de mamá, o de quien esté ejerciendo la representación del menor. Ese es un principio bastante interesante que, repito, más adelante vamos a analizar, pero ya vamos sacando un poco a relucir lo que son los sujetos del derecho de familia. Entonces, forma parte del derecho privado. Muchos dirían, bueno, si este interés superior del menor como figura jurídica de máxima protección para el Estado eh, pudiera por ahí orientarnos a que el derecho familiar o el derecho de familia pertenezca al derecho público. Sin embargo, no es de esta manera. Pertenece al derecho privado sencillamente porque hay que distinguir las relaciones entre el derecho público, lo que cobija, contempla, regula a los sujetos que regula el derecho público y al derecho privado. Si recordamos un poquito la parte a lo mejor la parte introductoria del derecho, podemos contemplar que prácticamente el derecho público contempla, regula y estudia las relaciones de subordinación. Entonces, prácticamente, bueno, del sujeto, del ciudadano al Estado como autoridad, y es por eso algún tipo de relación que pueda tener el ciudadano con el Estado como autoridad, es decir, hay una subordinación porque ya existe una autoridad que también se va a estudiar como sujeto y o como institución reguladora. Entonces, pues ahí entra el derecho constitucional, el derecho fiscal, el derecho administrativo, porque de alguna manera la naturaleza de esos, pues de esas áreas del derecho tiene que ver con, bueno, el derecho fiscal, el contribuyente y el fisco, principalmente el fisco, bueno, la hacienda pública, ¿no? Que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, su organismo también que coadyuva a la recaudación de las contribuciones, que es el SAT, y bueno, ahí vamos a entender una relación también de autoridad, como lo es la autoridad hacendaria, y del ciudadano en su calidad de contribuyente. Entonces, pues ahí hay una subordinación, ¿sale? Para con el Estado, por eso es derecho público. Ahora, derecho administrativo, bueno, pues también contempla una relación de subordinación a cualquier autoridad, a cualquier dependencia, eh, en este caso del orden de gobierno al que pertenezca, federal, estatal o municipal, eh, aquí nos vamos a enfrentar de ahora sí el ciudadano contra la autoridad, ¿no? La autoridad educativa, puede ser también la autoridad hacendaria, puede ser la autoridad de la Secretaría de Salud. Bueno, pues tenemos la autoridad, en este caso ministerial también, que ahí nos encontramos pues a las policías, a los ministerios públicos. Entonces, esa parte pues es bastante importante porque tenemos nosotros sencillamente sí o sí relación o actos jurídicos por ahí que también crean consecuencias en el campo del derecho, pues con el propio Estado, ¿no? En sus diferentes entes públicos, municipal, bueno, el pago del predio significa algo, ¿no? Y no solamente, bueno, pues una contribución, que eso también, el derecho administrativo es enorme, cobija también al derecho fiscal. Entonces, para pasar a un derecho privado tiene que haber relaciones entre sujetos del mismo nivel, ¿no? Relaciones jurídicas, obviamente, pues entre particulares. Por eso es el derecho privado, cobija, obviamente, las relaciones entre particulares. La familia, vamos a definirlo también, pero es un núcleo bastante interesante que también tiene vínculos, pero a nivel privado, porque lo vamos a ver en cuanto a los sujetos que participan, qué relaciones jurídicas pues tiene que ver el derecho de familia y por qué la necesidad de regularlos también. Bueno, entonces, forma parte del derecho privado y la intervención de los órganos del Estado es solo auxiliar. Ojo aquí, ¿no? Porque sí interviene el Estado.
Básicamente el Estado interviene en todas las áreas del derecho, porque cuando surge alguna problemática, ¿sabes qué? Necesita que se aplique la ley, que se interprete, hay un incumplimiento justamente en las obligaciones, bueno, entra el Estado como figura auxiliar. Hay que entender también la figura del Estado como, obviamente, autoridad auxiliar y o como ya sujeto meramente interesado, ¿no? Es decir, alguna parte que tenga un interés directo, ¿sale? Entonces, por eso pertenece el derecho familiar al derecho privado. Su naturaleza es la naturaleza del derecho privado, ¿sale? El Estado solamente es auxiliar en la aplicación de las normas para el goce y ejercicio o el reconocimiento y la exigibilidad de los derechos, deberes y obligaciones derivados de los vínculos familiares. Entonces es bastante importante que tengamos en consideración pues cuáles son esos vínculos familiares. Ahora, aquí ya podemos definir un poquito mejor o de forma jurídica lo que es la familia. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad que como constitucionalmente se establece requiere de protección al igual que sus integrantes. Esto en atención al provecho de los individuos que la conforman, cumpliendo así con la función social que le corresponde. Es decir, el interés familiar debe entenderse como el medio de protección de los intereses y derechos de los miembros del núcleo familiar, sobre la base que cumplan con los fines familiares, que son la asistencia mutua, la solidaridad, la convivencia, la subsistencia, la reproducción, en su caso, la filiación, los fines morales y de socialización, la realización afectiva, la educación, la unidad económica y la formación de un patrimonio como los fundamentales. Creo que aquí esto obviamente es doctrinal, es una definición de la doctrina, no es una definición legal. Sabemos que a veces el legislador se concreta a establecer ciertos lineamientos, ciertos derechos, obligaciones, y muy poco puede definir justamente las instituciones o las figuras jurídicas o los sujetos, inclusive que pertenecen sujetos, figuras jurídicas e instituciones de cualquier derecho, en este caso pues del derecho familiar, poco se entra pues a definir estos conceptos. Entonces nos tenemos que apoyar de otra fuente del derecho como lo es la doctrina. Aquí trata algo bastante interesante que vienen los fines morales. Creo que esto es bastante subjetivo porque, bueno, la moral por sí misma es subjetiva, es prácticamente el estudio de lo que está bien y de lo que está mal. Entonces, para mí puede ser la moral en cuestión, a lo mejor a la vestimenta, puedo tener un concepto de la vestimenta que es moral y lo que es inmoral. Yo, así como cada uno de nosotros puede tener un concepto distinto, ¿no? Para ustedes puede ser algo distinto a lo que es mi idea. Entonces, eso precisamente lo que lo hace subjetivo, o sea, pertenece a una idea, a una, obviamente, pues, cultura, a una educación, a un pensamiento propio del sujeto. Entonces, ahí mezcla esta parte, inclusive, pues, la doctrina menciona fines morales. Sin embargo, el derecho, pues, sí atiende una cuestión también bastante interesante en lo que es el derecho familiar, porque sí se abocan a investigar, eh, pues, más allá, ¿no? Sobre lo que es el comportamiento de sus miembros. Y esto obviamente única y exclusivamente para fines del derecho, que se vienen las relaciones justamente entre los parientes. ¿Qué es el parentesco? Bueno, el parentesco lo podemos definir como aquellos vínculos reconocidos jurídicamente entre miembros de una familia. Las fuentes de este parentesco son el matrimonio, la filiación y la adopción. Son tres instituciones bastante interesantes. ¿Por qué? Pues porque son las que se estudian. Del matrimonio, así como existe la unión, obviamente, entre dos personas, obviamente, para un fin de convivencia o de reproducción,
lo podemos ver, ¿no? Que exista una descendencia, que obviamente pues se amplíe la familia. Puede también existir la otra figura que disuelve precisamente el matrimonio, la institución del matrimonio. Muchos juristas lo contemplan como un contrato, que es un contrato solemne. Sin embargo, muchos otros, y bueno, aquí también soy partidaria que es una institución por todo lo que cobija y todo lo que ampara, que bueno, ya sería bastante interesante pues entrar al estudio justamente de lo que contempla el matrimonio, básicamente la base jurídica del matrimonio, todo lo que concierne al matrimonio visto desde la óptica jurídica. Entonces, derechos, obligaciones y hasta qué punto se van esas obligaciones, precisamente es una fuente del parentesco el matrimonio. La otra es la filiación. Cuando yo tengo descendencia, y obviamente mi ascendencia parte de esa filiación, ¿no? Y la adopción, cuando es también mi deseo, pues adoptar a una persona que pasa a ser de mi círculo cercano y pasa a ser mi pariente por adopción. Ahí vienen las relaciones civil, por ejemplo, eh, por afinidad y por consanguinidad. Quizá no de sangre o por afinidad, pero sí un parentesco civil, que bueno, ya el derecho ha cobijado esta figura para que no exista algún tipo de discriminación, inclusive entre pues la propia familia y la sociedad en particular, pues toma, la adopción toma pues una figura bastante igualitaria en cuestión a derechos, a obligaciones que nacen como si fuera eh, pues un descendiente, ¿no? Un pariente de sangre. Ahora, los efectos del parentesco se regulan en el Código Civil atendiendo al tipo de parentesco existente entre los integrantes de la familia. Y es ahí donde vamos a ver precisamente pues los tipos de parentesco o las clases de parentesco. Existe el parentesco por consanguinidad. Este parentesco existe entre personas que descienden de un tronco común. En virtud de los avances tecnológicos científicos, en la actualidad se regula el parentesco consanguíneo que existe entre el hijo producto de la reproducción asistida y los cónyuges y concubinos que hayan procurado el nacimiento, para atribuirse el carácter de progenitor o progenitores, pero no crea parentesco entre el donante y el hijo concebido por la donación de las células germinales en el proceso de reproducción asistida. Este tema es también bastante interesante porque vemos prácticamente justo esto, ¿no? Hay personas que a lo mejor biológicamente, sobre todo, bueno, pues vamos a hablar aquí de las mujeres, ¿no? Ya la relación obviamente pues con el varón también es importante porque se supone pues básicamente en un embarazo natural, bueno, pues vienen los genes de sangre, obviamente, pues del padre y de la madre. Ahí viene, obviamente, la información genética de ambos padres. Obviamente, todos tenemos esta información genética, pero ¿qué pasa cuando existen variedades, obviamente, pues en algo que no es natural o no es un embarazo natural que se haya dado, pues justamente de esa forma, sino que a lo mejor se tuvo una reproducción asistida, un donante de esperma, es decir, la figura del padre sea distinto. Entonces, la madre, junto a lo mejor con a lo mejor el padre que no ha podido tener o procrear por algún tema de, se me fue la palabra, eh, a lo mejor es estéril, ¿no? O la madre también, ¿no? Entonces hay la necesidad de acudir o de tomar otras alternativas. Entonces, pudiera ser que la información genética consanguínea, justamente estamos tratando del tema consanguíneo, venga ante otras fuentes, pero para el derecho, pues es importante tomar en consideración, obviamente, la voluntad de los padres, obviamente, el descubrimiento tecnológico y prácticamente el concepto de familia. Creo que es la parte bastante importante que toman aquí la ley, los legisladores inclusive, pues para poder determinar el parentesco
y por qué es importante determinar el parentesco, si es consanguíneo, si es afín, si es por adopción o por esa vía. ¿Por qué? Porque se desprenden justamente derechos y obligaciones entre los parientes. Entonces, se equipara igualmente el parentesco por consanguinidad a aquellos vínculos que nacen de la adopción. Era lo que les comentaba, ¿no? Plena entre el adoptado o el adoptante. O sea, no hay una diferencia que diga, bueno, mi hijo natural, que es mi hijo de sangre, y decidí adoptar, pues, otro hijo. Entonces, que exista una diferencia jurídica, no la hay. Eh, entonces, por eso se equipara al parentesco por sangre, ¿no? Entonces, una adopción plena entre el adoptado y los adoptantes y los parientes de estos, como si fuera su hijo consanguíneo, se trata de una adopción plena. Inclusive, anteriormente en las actas, pues, de nacimiento, de adopción por ahí, este, viene o venía el vínculo, ¿no? Parentesco consanguíneo o la parte de la adopción, pero eso llegaba a generar inclusive la sociedad es bastante curiosa, ¿no? En cuanto a su desarrollo, sí llega a hacer diferencias. Entonces, em, relativo a estas diferencias que a lo mejor eh, desarrollan pues algún tipo de discriminación pudiera ser entre la propia familia inclusive o entre personas que son cercanas o el círculo donde se desarrolla, pues principalmente en la escuela, ¿no? Para los menores es importante proteger la integridad en todo sentido. Pues desaparece o empieza a desaparecer o empieza a equipararse justamente esta adopción plena a un parentesco consanguíneo, es decir, prácticamente borrando el registro de adopción y como si fuese un hijo natural. Entonces, esto ha sido paulatino a raíz de esas problemáticas. Pero bueno, sigue el parentesco por afinidad que aún así se contempla. ¿Y cuál es este? Pues el que se obtiene precisamente el que nace por el matrimonio o el concubinato, que sabemos que también es una figura bastante parecida a lo que es el matrimonio, pero no genera ni los mismos derechos ni las mismas obligaciones. Sí en unos puntos, pero carece en otros puntos. Entre el hombre y la mujer y sus correspondientes parientes consanguíneos. Ahora también la sociedad tan cambiante es que tan cambiante es el derecho. Ya existen, me parece que hace poco los matrimonios igualitarios en toda la República Mexicana. Entonces, el reconocimiento de matrimonios eh, entre personas del mismo sexo también pues borra la imagen del matrimonio, inclusive el propio matrimonio, entre justamente o que sea exclusivo del hombre y la mujer. Entonces, ahora el tema de la adopción, o sea, son temas que han crecido y eso pues mucho se debe a los movimientos, inclusive pues tomó una fuerza bastante importante el movimiento obviamente pues LGBT, que llegó hasta oídos de los legisladores y evidentemente reformas al, al derecho de familia principalmente. Ahora, el parentesco civil es el que se adquiere por la celebración de una adopción simple. El parentesco se genera entre la familia originaria del adoptado e igualmente entre el adoptante o los adoptantes y el adoptado. Entonces, bueno, pues esta es prácticamente una relación eh, de parentesco que se genera pues por decisión totalmente de los adoptantes, ¿no? Principalmente porque su deseo, eh, pues que un integrante o una serie de integrantes más se unan a una familia o conformen una familia por X o Y motivo, ¿no? Entonces, pues viene justamente la figura de la adopción. No es consanguíneo, no nació a raíz de la figura del matrimonio, del concubinato que me hace pariente pues con la familia consanguínea prácticamente de mi esposo o de mi concubino, ¿no? Entonces, pues ahí vamos, la familia pues empieza a crecer, ¿no? Así lo podamos mencionar, o sea, una forma de tratarlo, de mencionarlo socialmente, es decir, mi cuñado, mi cuñada, mi suegro, mi suegra, es una parte importante
también descubrí que para el derecho hay que tener en cuenta pues estos parentescos en su línea y en sus grados. ¿Cómo es esto? ¿Por qué es importante tener en consideración el derecho familiar? Se refiere mucho a los grados y las líneas, ¿no? Asimismo, como distinguir el tipo de parentesco. Entonces, bueno, pues tenemos prácticamente aquí en esta diapositiva, si se puede apreciar, la línea directa y la línea colateral, que forman prácticamente una cruz, ¿no? La línea directa es prácticamente pues aquella línea vertical que existe pues entre el parentesco. Primero vamos con la consanguinidad, ¿vale? Entonces, pues lo que es los lazos sanguíneos que nos unen con nuestros parientes en línea vertical o en línea directa, pues es precisamente la filiación, cómo vamos descendiendo unos de otros, unos de otros, unos de otros. Que es decir, padre, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, y bueno, toda esa obviamente ascendiendo, ¿no? Es decir, buscando de quiénes somos precisamente descendientes y a su vez la línea hacia abajo, que sigue siendo línea directa, pero descendiente. Mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, mis tataranietos, y así se puede seguir, pero es única y exclusivamente de ascendientes con descendientes. ¿Sale? Esa es la línea directa. Ahora, la línea colateral es la que podemos ver que justamente también se conoce como línea transversal, que pues vemos a los lados, al horizonte, ¿no? Es la línea horizontal. Volteo de este lado, mi padre no solamente me tuvo a mí, a lo mejor tuve otros 3 hermanos o hermanas. Entonces, prácticamente colateralmente también tengo parientes si empiezo con el parentesco consanguíneo, ¿vale? Entonces, tengo hermanos, tengo hermanas, entonces cada quien empieza a formar también su familia, ¿no? Mi hermano ya se casó, tuvo sus hijos que pasan a ser mis sobrinos. Entonces, sigue siendo una línea colateral o transversal. La única línea directa es entre ascendientes, descendientes, ascendientes, descendientes. Y así nos vamos. ¿Sale? Es importante pues tomar en consideración esto, porque todos los demás son colaterales, ¿va? Entonces, aquí vamos a dar una explicación jurídica de lo que son los grados y líneas. El grado es el parentesco por consanguinidad y afinidad, porque obviamente también tengo la misma línea, tanto directa como transversal u horizontal o colateral también se denomina, con mis parientes afines, es decir, los papás, línea directa, de mi esposo o mi concubino, entonces pasan a ser pues mis suegros, pero por parentesco por afinidad, porque somos afines, obviamente a un matrimonio, a una unión que se dio entre 2 personas, pues obviamente que formaron o que formamos una familia y que, bueno, las familias de alguna manera pues empiezan a juntar, ¿no? La sangre se empieza a unir, obviamente pues si hay descendencia consanguínea, si no, pues ese parentesco basta y sobra. Una familia o un parentesco por afinidad no quiere decir que forzosamente tenga que existir algún hijo que de sangre tenga la sangre de la familia del papá y de la mamá. Entonces, pueden existir perfectamente matrimonios sin hijos y bueno, eso ya también hay un documento que emite la Suprema Corte que son los tipos de familia. Estaría bastante interesante poder analizar, obviamente, sobre todo hoy en día, ese concepto de familia, pero, o los tipos de familia que existen. Sin embargo, aquí para la ley tenemos justamente ese tipo de parentescos, consanguíneo, afín y por adopción o la parte civil también se denomina.
con grados que establecen, bueno, los grados justamente pues son por consanguíneos y afines que establecen líneas y grados. Entonces, prácticamente, ahorita vamos a verificar, pero el primer grado es importante porque es donde vamos a empezar a mencionar más adelante ejemplos y que la ley misma lo prevé de esa manera, ya no como ejemplo, sino como pues una regularización directa, que es tu pariente o los parientes consanguíneos en línea directa o en línea recta hasta un cuarto grado. Entonces, bueno, los grados, ya entendí lo que es la línea recta o directa, pero los grados son justamente pues esos escaloncitos que vamos subiendo o bajando, si es una descendencia. Ascendencia, primer grado, pues con mis padres, con mi papá, mi mamá. Segundo grado, mis abuelos, abuelo o abuela. Tercer grado, eh, bisabuelos. Cuarto grado, y ya tatarabuelos, y así nos podemos seguir en esos grados. Descendientes. Prim primer grado, hijos. Segundo grado, nietos. Y así nos podemos ir con los bisnietos en tercer grado, que son, obviamente, aquí tenemos que tener un protagonista, ¿no? Para saber los grados, pues hay que partir de una persona. Si me estoy refiriendo a mí, pues justamente decir, bueno, mi papá es mi pariente consanguíneo, línea recta, ascendiente en primer grado. ¿Sale? Y así va a ser un poquito más fácil ya cuando nos familiaricemos. A lo mejor suena un poco extraño, pero el árbol genealógico sirve para poder estudiar justamente los grados, líneas que el derecho de familia pues contempla, ¿no? Para poder entender las obligaciones y los derechos que la relación forma hasta en ciertos grados de mis parientes, pues es importante pues saberla y saber identificar. Si me dice, si a mí la ley me obliga a responder por un pariente hasta en cuarto grado o me limita, pues es porque tengo que saber hasta dónde llega el cuarto grado y si es línea recta o colateral. Entonces también es importante saber distinguir este tipo de circunstancias entre grados y líneas. Ahora, definirlo jurídicamente también es importante, no solamente pues tener la idea. La línea recta está compuesta por la serie de grados entre personas que descienden unas de otras. En esta, los grados se cuentan por el número de generaciones, que es prácticamente lo que comentaba, ¿no? La generación, pues todos somos o formamos parte de una generación, y entonces como avanza el tiempo o esa generación, eh, digamos, tiene más descendencia, es decir, existen más generaciones o la misma generación se puede acabar, que es extraño porque la población sigue creciendo, pero se llega a dar, ¿no? Una limitante y pues porque ya no hay más familiares. Este, pero regularmente sí se sigue extendiendo pues la familia, ¿no? Entonces, los grados vamos a entenderlo como las generaciones para que sea un poquito más fácil. La línea transversal está formada de la serie de grados entre personas que sin descender unas de otras provienen de un mismo progenitor. Y era lo que decía, ¿no? Provenimos de un mismo progenitor, su servidora y mis hermanos. Entonces, hay una línea transversal. No somos en línea directa porque solamente es, obviamente, entre ascendientes y descendientes. Pero, ¿qué pasa con también los hijos de mis padres? Los demás hijos de mis padres, ¿qué pasan a ser mis hermanos? Bueno, pues una línea que ya es horizontal o transversal. Entonces, eh, son aquellas que sin descender unas de otras provienen de un mismo progenitor o tronco común que viene esta ramificación. En esta los grados se cuentan por el número de generaciones también, subiendo por una de las líneas y descendiendo por la otra, o por el número de personas que hay de uno a otro de los extremos que se consideren, excluyendo nuevamente el progenitor o tronco común. Esto es un poquito más difícil, pero cuando lo veamos
el siguiente diagrama nos va a explicar un poquito más esta línea transversal de cómo se cuentan principalmente los grados. Creo que la línea es sumamente sencilla. Si hablo de hermanos, sobrinos, tíos, todo ello que no es de mi línea directa, de mis ascendientes directos. ¿Por qué? Porque es el hermano de mi papá o de mi mamá, entonces es mi tío, pero no descendemos del mismo, de la línea directa, sino una línea transversal que parte de un tronco común. ¿Por qué? Porque mis abuelos son también padres de mis tíos. Entonces viene una línea transversal. ¿Cómo se cuentan los grados? También por generaciones en esta índole. Subes una línea y empiezas a bajar. Entonces, prácticamente el grado lo cuentas primero por tus padres y luego mi tío es segundo grado. ¿Sale? Ahorita lo vamos a explicar un poquito mejor. Y bueno, viene la línea también ascendiente, que es la que se relaciona a una persona con su progenitor o tronco del que procede, y la descendiente, la que relaciona al progenitor con los que descienden. Es importante no aprenderlo de memoria, pero sí saberlo, pues definir jurídicamente estas líneas y estos grados de parentesco. Entonces, pues entendamos mucho mejor con este diagrama. Lo voy a hacer un poquito más grande para que se pueda ver. Todos esto ya está en plataforma. Está justamente en parentesco. Lo acabo de subir hace unos minutos. Pero aquí es una parte importante. Si podemos ver, de hecho está en negrito, así como más potente. Y esta personita dice causante y está en rojo. Un rojo bastante oscuro también. Pero esta persona, digamos que es el protagonista, es el causante. Ahora, vamos a contar el parentesco del causante. En línea recta o directa ascendiente en primer grado encontramos a los padres del causante. Los abuelos del causante pasan en segundo grado, sigue siendo línea recta o directa. Los bisabuelos sigue siendo línea recta, pero vamos subiendo la generación a un tercer grado. Y pues podemos seguir cuarto, quinto, sexto. Regularmente, lo más importante llega hasta tercero o cuarto grado. Cuando vemos en relación de las obligaciones, sobre todo pues porque eh, es posible que existamos o coexistamos conjuntamente en una temporalidad. Es difícil que pues una persona llegue a conocer a lo mejor a su tatarabuelo. Entonces, por eso ya el derecho como que los deslinda de esa obligación entre más lejano sea. Repito, por lo mismo, ¿no? Entonces, entre más cercanos seamos, el derecho pues va uniendo en cuestión a derechos y obligaciones. Asimismo, el causante tiene hijos en primer grado. Ahora, la esposa o la cónyuge del causante también tiene su parentesco consanguíneo, que hace el parentesco afín del causante. El parentesco afín, los padres de su cónyuge, es en primer grado, es decir, los suegros, primer grado. Los abuelos de la cónyuge pasan a segundo grado y los bisabuelos en tercer grado. Son sus parientes por afinidad en estos grados. Asimismo, si tienen hijos que no son en común, los hijos de la cónyuge, pues son en primer grado. Son parientes por afinidad y en esos grados generacionales que estamos hablando. Ahora, lo más importante o lo más un poquito más complejo, no está tan difícil de entender, pero sí de a lo mejor familiarizarnos con los términos de línea transversal o colateral, vamos a ver precisamente las generaciones. Sigamos las flechitas inclusive del causante, subimos a los padres del causante en primer grado, contamos un grado, y después para mis hermanos precisamente, o los hijos de mis padres, es en segundo grado. No puedo decir que en línea colateral, decir, son mis hermanos, son mis parientes más cercanos que tengo, provenimos del mismo tronco, entonces es mi pariente en primer grado.
colateral, pero en primer grado. No puedo decirlo de esta manera porque no desprendemos de una línea directa, ¿sale? Tenemos un tronco en común que son nuestros padres. Por eso vamos a subir un grado a nuestros padres y de nuestros padres bajamos a los hermanos que ya son en segundo grado. Son nuestros parientes o el pariente consanguíneo del causante en segundo grado. Ahora, los hermanos del causante tienen hijos, estos hijos pasan a ser los sobrinos del causante. Entonces bajamos otro grado, tercer grado. Y así podemos irlos mencionando, ¿no? Es decir, los sobrinos nietos ya pasan a ser en cuarto grado, ¿vale? Entonces es importante cómo las líneas colaterales no se cuentan, digamos que de un grado de forma directa, es decir, el grado no salta, pues arriba y hacia los lados, salta arriba y ahora sí te vas hacia los lados. ¿Por qué? Porque es prácticamente, pues la sangre, digamos que se va diluyendo o la información genética se va diluyendo, entonces por eso es que saltamos los grados de forma generacional de esta manera. No sé si aún se vaya entendiendo más o menos en cuestión a los grados o a lo mejor ya hasta lo dominan y yo aquí esforzándome porque se entiendan los grados y las líneas. Pero ustedes díganme, ¿se va entendiendo? ¿Tienen dudas? Pues la pueden externar. Ustedes saben que en el momento que deseen. No, sí está entendible, profesora. Perfecto. Entonces, pues continuemos. Esto es importante porque la legislación más adelante pues nos va a hablar de las obligaciones justamente. Ya casi para terminar, pues tenemos justamente los efectos del parentesco. Los derechos y las obligaciones que nacen de este tipo de parentesco son los relativos a los alimentos, la sucesión legítima, que viene también, a veces viene derecho de familia y sucesiones, porque, bueno, pues cuando fallecemos, todo parecería indicar que hasta ahí se termina la vida jurídica de una persona, pero no, vienen las pertenencias que tenía esta persona. Entonces viene la sucesión, es decir, los bienes que esta persona tenía, ahora, ¿quién tiene derecho pues de disfrutarlos? ¿No? Y es donde viene la sucesión. Alimentos, sucesión legítima, el ejercicio de la patria potestad, la tutela legítima, las prohibiciones también entre la familia, por ejemplo, las que establece que los hijos sujetos a patria potestad solamente podrán vender a sus padres los bienes en el ejercicio de ciertos derechos. Ahora, en parentesco por afinidad tenemos que este tipo de parentesco solo se establecen prohibiciones o limitaciones respecto a la realización de actos jurídicos o su intervención en ellos. Por ejemplo, ejecutar actos de violencia familiar. Parentesco civil se establecen los mismos derechos, mismas obligaciones y mismas prohibiciones que en el parentesco por consanguinidad, pero solo entre los adoptantes y el adoptado. ¿Qué es la parte importante? La doctrina coincide, esta parte es bastante fundamental porque era lo que les venía comentando, son ramas distintas, el derecho familiar y el derecho civil, pero curiosamente vienen contemplados en un mismo código, que es el Código Civil. La doctrina coincide en que el derecho de familia puede y debe ser una rama autónoma o independiente del derecho civil, ya que su estructura, contenidos y en muchos casos su tratamiento por el Poder Judicial así lo permiten. Existe un criterio que permite identificar cuándo el contenido del área del derecho puede considerarse una rama jurídica autónoma. En este caso, el derecho de familia puede llegar a ser una rama autónoma del derecho, que lo hice un poquito más grande, del derecho civil siempre y cuando se actualicen todos y cada uno de los siguientes elementos. Autonomía legislativa, lo cual, por ejemplo, para nivel federal no sucede, ni en el Estado de México, ni en la Ciudad de México. Puede haber otras entidades que tengan por ahí ya separados los códigos familiares. Tengo una, por ejemplo, una en mente que es Michoacán, tiene su código familiar y su código civil aparte. Entonces, eso es interesante.
Esta autonomía legislativa, repito, para la Ciudad de México, Estado de México y el Código Civil Federal no existe. Entonces, bueno, por eso se estudia también en conjunto. Autonomía didáctica, que los planes y programas de estudio establezcan como asignatura específica. Ahora, desconozco si ustedes tengan derecho familiar o no, pero bueno, viene dentro del programa de Derecho Civil, entonces asumo que no tienen derecho familiar. Autonomía doctrinal, que se desarrolla investigación y publicaciones específicas sobre el tema. Aquí tenemos en unas partes sí, en otras no, depende de la entidad federativa. ¿Por qué? Porque la propia ley ya así lo contempla. Entonces, ciertos autores se abocan a solamente el estudio de la ley y empiezan a desprender esa autonomía también de forma doctrinal. Y la autonomía judicial que existe en tribunales y agentes del Poder Judicial designados específicamente al conocimiento de asuntos del orden familiar, que sí existen jueces única y exclusivamente que atienden asuntos familiares, que son especialistas en materia familiar, y otros jueces que conocen de asuntos civiles, pero también de asuntos familiares. Entonces, que son como que esta parte mixta, pues depende del Poder Judicial también de cada entidad y repito, de la propia legislación. Entonces, como que una cosa lleva a la otra, ¿no? Entonces, por eso están como entrelazados, pero yo también considero que debería ser una rama autónoma, aunque pues tiene prácticamente los sujetos que estudiamos del derecho de familia son justamente los cónyuges, concubinos, los parientes, ya vimos el tipo de parentesco, personas que ejercen y están sujetas a la patria potestad, los adoptantes y adoptados, los tutores incapaces y los curadores son los sujetos del derecho de familia que se estudia precisamente en el derecho de familia. Ahora, el contenido del derecho de familia está determinado por las relaciones que se establezcan entre sus miembros, es decir, entre los sujetos del derecho familiar, que a decir que son las figuras que vamos a estudiar en las siguientes sesiones clase: matrimonio, divorcio, concubinato, relaciones paterno-filiales, derechos, deberes y obligaciones, parentesco, derechos, deberes y obligaciones, menores incapacitados y su protección, que ya dije un poquito. Hay un interesante, un principio interesante que es el derecho superior del menor. Pero bueno, hasta aquí, dudas, preguntas que tengan hasta el momento. No, maestra. No, profesora. Perfecto. Entonces, bueno, por el día de hoy damos por concluida la sesión clase. Repito, el material ya está en plataforma en la lección 2, me parece. Quité una lección porque no tiene nada que ver. Y ya cuando les diga que la plataforma está totalmente habilitada para que pues ustedes puedan hacer y deshacer en ella con su contenido, con las actividades, yo les aviso, ¿vale? Mientras tanto, bueno, sigue en construcción. Les agradezco pues su tiempo, su paciencia, su atención y pues que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana. Bonita noche. Gracias, maestra. Hasta luego. Hasta luego.